Vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz. Familia de fe, amamos al Señor y adoramos su santo nombre. Familia de fe, nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada, el cielo viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe, te esperamos. Héroe es una persona que se distingue por haber realizado algo distinto, haber hecho algo que otros no hubieran hecho. ¿Cuál es tu héroe favorito? Aquí yo puse algunos, ¿no? Algunos sé que admiran a la Mujer Maravilla, otros admiran a Superman, otros admiran, que sea, Aquaman, otros quieren ser como Flash. Cada uno tiene un héroe diferente. Algunos tal vez un poco más modernos que otros, hay héroes modernos, hay algunos que yo no los conozco, pero todos tenemos a alguien a quien admiramos. Mira un momento a tu vecino y cuéntale a quién admiras. ¿Cuál es tu superhéroe? Sí, dile, a mí me gusta tal superhéroe. Cuéntale quién es al que admiras. Así que hablando de ese héroe favorito, yo de niño admiraba a un superhéroe, a Superman. Yo recuerdo que mi mamá tenía un televisor viejo de esos que no son plasmas, sino plasmados en un mueble grande, pues son grandotes. Y mi mamá le ponía un plástico, pero también una franela roja. Y como era una franela grande, yo cogía esa franela y me la amarraba al cuello y comenzaba a jugar que era Superman. Pero cada vez que hacía esto, yo me recordaba que este hombre, Superman, salvaba a las personas necesitadas. Y en el fondo de mi corazón yo deseaba que Superman me salve. ¿De qué? Mis padres peleaban mucho, había muchos problemas en mi casa, y yo le decía a Dios, yo quisiera que alguien salvara mi hogar, que alguien salvara esta situación a la cual yo estaba siendo desde niño expuesto. Pero por esas cosas de la vida no se dio y aprendí que todos tenemos algo de lo cual queremos ser salvados. Todos tenemos algo de lo cual queremos que nos salven. Algunos tal vez del miedo de morir por una determinada enfermedad, otros tienen miedo de la escasez, otros tienen miedo de quedarse solos, pero todos en algún momento tenemos miedo de algo. Y vamos a ver algunas cosas de las cuales Dios a través de Jesucristo nos salva, porque Él es nuestro verdadero héroe. Quiero mostrarte esta escena que te voy a mostrar a continuación. Es de una película que yo la vi cuando era un niño, o sea, no hace muchos años atrás. Esta escena siquiera tiene 30 años, no, un poco más de 30 años. Tal vez algunos la recordarán. Los que pasamos los 40 años nos acordaremos de esta película. Los que son menores de 30 años, tal vez nunca la habrán visto, pero es una escena que ya tiene más de 35 años y yo todavía la recuerdo y te voy a explicar por qué. Jesús nos salva de varias cosas, pero una de las cosas más difíciles de vencer está en nosotros mismos. Présteme mucha atención con esta escena, por favor.
Todos tenemos algo de lo cual venimos huyendo. Y en el caso de esta película, esta escena me marcó mucho porque Superman estaba peleando contra Clark Kent. Ya saben de qué estoy disfrazado. Y los que vimos la saga de esta trilogía protagonizada por Christopher Reeve, él pelea contra sí mismo porque él fue expuesto a la kriptonita y eso saca la peor versión de sí mismo, y Superman se vuelve malo, hasta consume droga en esta película. Así que hubo un momento en donde sale el viejo hombre Superman, un hombre malo, versus el bueno, y comienza a haber una lucha. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa lucha interna entre hacer algo bueno o hacer algo malo? ¿Cuántos en algún momento recibimos algún insulto y queremos devolver el mismo insulto e inmediatamente aplicar la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Tú me dijiste tal cosa, entonces yo te digo 3, 4 cosas. ¿Nos ha pasado o no? Pero en ese momento recordamos que en la iglesia me dijeron que eso no es de Dios y te quedas con el insulto en la boca y dices, Dios te bendiga. ¿Ha pasado o no ha pasado? Que un día donde tú quisiste estar en paz, tranquila o tranquilo, viene tu pareja y te saca la piedra y tú dices, ay Dios mío, llévatelo, te lo mando. ¿Cuántas veces no sentimos esa lucha entre hacer lo bueno y lo malo? Te dieron un vuelto de más y tú dices, uy, era lo que necesitaba, pero sientes como que eso no está bien, y está esa lucha interna entre devolverlo o quedarte callado. ¿Cuántos no hemos experimentado esa lucha interna entre levantarnos de la cama o ir a la iglesia? Amén. ¿O cuántos no hemos luchado, por ejemplo, contra la pereza un día lunes? ¿Tenemos que ir a trabajar o quedarnos en la cama? ¿Hemos tenido esa lucha o no? Luchamos con nuestra carne, luchamos con el pecado. Comienza a ver esa lucha como la que vimos en la película, entre lo bueno y entre aquello que no es bueno. Y a veces gana el que hemos alimentado más. Como aquel hombre que tenía 2 perros, he contado muchas veces esta historia, y siempre él apostaba a un perro. Ganaba el perro al que él apostara. Tenía un perro blanco y un perro negro. Él apostaba al perro blanco y ese día ganaba el perro blanco. En otro momento le apostaba al perro negro y ganaba el perro negro. Y le preguntaron cuál es su secreto, cómo sabe usted cuál perro va a ganar. Y él dice, sencillo, toda la semana yo preparo mis perros y alimento mucho más a aquel que quiero que gane esa semana, y al que quiero que pierda le doy de comer poco. ¿A cuál le das de comer más? ¿A la carne o al espíritu? Por eso dice la Biblia que el Señor nos viene a dar aquello, a proteger de aquello que sabe Él que está mal. De mí mismo. 1 Timoteo 4:16, ayúdeme a leerlo por favor. 1, 2 y 3. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que... Pablo le dice a Timoteo, hey Timoteo, el peligro no está en el vecino, el peligro no está en aquella persona que está a tu alrededor, el peligro está en uno mismo, porque hay cosas que aún no hemos vencido de nosotros y que constantemente nos están trayendo el viejo hombre. Sales de aquí de la iglesia, sales muy bien, sales contento y llegas a tu casa y los problemas comienzan otra vez a venir a tu vida. ¿Vas a reaccionar en la carne o vas a reaccionar en el espíritu? Y por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. Algo más de lo que nos protege el Señor es del diablo. Dice, según Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, pero el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del el maligno. Es el enemigo que tenemos, el diablo. Un querubín que se revela contra Dios. En las esferas celestiales hay diversos géneros de ángeles. Están los ángeles, los arcángeles, y los más altos que se conocen son los querubines, que están cerca de Dios. Un querubín se revela contra Dios, convence a la tercera parte de los ángeles y comienzan a dañar la creación de Dios. Jesucristo, nos quiere proteger del diablo. Del tercer elemento del cual nos quiere proteger es una eternidad sin Jesús, y eso ¿dónde va a ocurrir? En el infierno. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, mientras que la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos del pecado que conduce a la muerte, se refiere a que si tú y yo
muriéramos sin Jesús, ¿sabes a dónde nos fuéramos? Al infierno. Ay, pero yo soy bueno, le doy de comer a las palomitas del parque. No, pero es que yo le doy de comer a los gatitos abandonados. No, pero es que yo le ayudo a los niños huérfanos. Mira, puedes hacer muchas obras. Pero la Biblia dice que la dádiva de Dios ¿es qué? La vida eterna, pero ¿a través de quién? De Jesucristo nuestro Señor. Él quiere que nos salvemos, pero el boleto que te conduce al cielo se llama Jesucristo. Solo Jesús nos puede llevar al cielo. No es cuestión de religión, es cuestión de fe en el Hijo de Dios que vino a morir por ti y por mí. Y eso también nos viene a proteger el Señor de un pasaporte al infierno que teníamos seguros. Porque yo pregunto en esta mañana, ¿hay alguien aquí que se considere pecador? Yo levanto hasta mis pies. Porque dice la Biblia, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y si fuera por nosotros, todos estaríamos allá. Pero Dios ha sido misericordioso y Dios nos regala la salvación a través de Jesucristo. Amén. Pero hay algo más de lo cual nos viene a proteger el Señor. Y de esto quiero explayarme un poquito más. Y es del miedo. Dice la Biblia en Mateo 8:23 que sucedía algo. Los discípulos, que en su mayoría los discípulos de Jesús eran pescadores, se fueron en un bote con el Señor. Y se fueron navegando toda la noche. Y el Señor Jesús se quedó dormido. Y mientras Él dormía, pasó algo. Se levantó una tormenta. Estaban en el mar de la Galilea. Los que conocemos el mar de la Galilea, sabemos que no es un océano, es un río muy grande. Pero ocurre algo en ese río. Normalmente, como es cóncavo, como está rodeado de montañas, muchas veces llegan los vientos y levantan de una forma intempestiva una tormenta. De pronto ocurre la tormenta y comienzan a haber vientos muy fuertes, se comienzan a levantar grandes olas. Los discípulos quedan atrapados en una tormenta. No era fácil. Imagínate por un momento, estar en el río Guayas, sin luz. No había en ese tiempo luminarias, no había energía, no había GPS. Comienza a moverse tu embarcación. Solo ves oscuridad. Ves las grandes olas que se levantan y comienzan a golpear tu embarcación con el peligro de que se vuelque. Comienzas a sentir el viento fuerte. Y no hay forma de decir, pare chofer que me bajo. No hay forma de bajarte. Estás en medio de un gran río. ¿Entiendes la desesperación que sentían ellos? No podían hacer absolutamente nada, no podían llegar a la orilla. Así que en ese instante se acuerdan que el Señor Jesús estaba en su bote, estaba en la embarcación, Él estaba dormido. Yo creo que ellos pensaron 2 veces antes de levantar al Señor, porque dijeron, no hay que molestar al Señor a estar cansado. Tanta gente que sanó, todo el día trabajaba el Señor Jesús y no descansaba, pero en ese momento estaba durmiendo, estaba descansando. Y dicen los discípulos que ya fue tal la desesperación que le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. No fue una oración, Señora, como cuando uno le dice a la esposa, mi amor, tengo hambre. No, fue una frase desesperada, Señor, sálvanos, nos morimos. ¿Cuántas veces has sentido que te estás muriendo en vida? ¿Cuántas veces hemos sentido esa sensación de que Dios no escucha nuestra oración? Yo no sé si te ha pasado que hay momentos donde el silencio de Dios traspasa tu corazón y te sientes huérfano. Sientes como que Dios no escucha. Hay personas que a veces se acercan a mí y me dicen, ay, ore por favor porque usted sí lo escucha a Dios. Pero Dios también te escucha a ti. Tal vez el silencio de Dios te está comunicando algo que el Señor quiere que entiendas. Porque a veces los silencios de Dios comunican. Si no, pregúntale a un esposo. Yo cuando tengo a mi esposa y mi esposa no me contesta, ese silencio me indica que algo pasa. 99.9% de los esposos, que ya tenemos algunos años casados, cuando le preguntamos a la esposa, ¿qué te pasa? Y la respuesta es nada, algo pasa. ¿Sí o no, varones? ¿Cuántos dicen amén? 99.9, dice la Universidad de Harvard, no digo yo. Cuando dicen nada, algo pasa. El silencio de Dios también indica que algo pasa. Algo te quiere comunicar Dios. Y los discípulos de Jesús no entendían qué estaba pasando, pero lo que entendían es que su vida peligraba. Algo estaba pasando.
No era normal esa tormenta. Y en ese momento despiertan al Señor y dicen, Señor, sálvanos. Perecemos, morimos, Señor. Y yo te invito que de tu corazón surja una oración sincera como la de los discípulos. El problema no está en hacer oraciones sinceras como esta. El problema está en que nos movemos más por el miedo que por la confianza de quién está en nuestra embarcación. Yo pregunto en esta mañana, ¿quién está en el bote de tu vida? ¿Quién está en tu vida? ¿Quién navega contigo? Dice la Biblia que ellos estaban navegando con Jesús y el Señor se despierta. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo cuando me despiertan me pongo muy malhumorado. Yo cuando me despiertan así de improviso, no me despierto de un humor. ¿Cuántos son así como yo? A ver si no estoy solo, gracias. Hay uno que cuando despertamos sí que, ay, ¿sí o no? Yo quisiera tener el genio de mi esposo. Mi esposo la despiertan y siempre está ya bien, siempre está ya... Muy pocas cosas la ponen de mal humor. Pero muchos de nosotros, cuando nos despiertan, nos ponemos malhumorados, ¿sí o no? Ahora el Señor se despierta y no se despierta en mal humor, pero sí les dice algo, sí les da una lección muy importante que quisiera compartirte en esta mañana. Dice la Biblia que el Señor dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pero, a ver, vamos a analizar esto. ¿Por qué les dice el Señor que tienen poca fe? Si están con miedo en una tormenta, ¿quién no tendría miedo en una tormenta? Mi padrastro, que fue marino muchos años, él me dice que los marinos tienen un dicho en alta mar: si no sabes orar, ve al mar. Y él me contaba cuando una tormenta lo cogió en Cuba, cerca de llegar a Cuba, y la fragata Guayas tocó con el palo mayor el agua. O sea, imagínate ese momento en donde una embarcación tan grande se hace así. Y él me contaba que todos los marinos, hasta el más rudo, comenzaba a orar y a clamar a Dios, porque no es fácil estar en una tormenta así, ¿o no? Así que en medio de su desesperación, dice la Escritura que ellos hacen esta oración y el Señor les dice, ¿por qué teméis? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? Todos tenemos miedos profundos en el corazón. Yo conozco personas sanas que me dicen, es que a mí me da miedo enfermarme. Yo conozco personas que están bien en su matrimonio y dicen, yo le tengo miedo a un divorcio. Yo tengo miedo a que mi marido me engañe como engañó a mi mamá o engañó a mi papá, a mi mamá. Y por eso muchas personas se vuelven tóxicas. Yo una vez conocí a un hombre que tenía un problema, era muy celoso. Era extremadamente celoso. Y conversando con él en la consulta, él dijo, es que yo soy celoso porque mi mamá, cuando yo era un niño y mi papá se iba, ella metía a un hombre a la casa. Y ahora que tenemos un hijo de la misma edad, me vino ese recuerdo a la cabeza. Y entonces tengo miedo a que me vaya a pasar lo mismo. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Qué es lo que realmente te atemoriza? Hay personas que sanas dicen, yo tengo miedo a un cáncer. Yo tengo miedo a que me encuentren algo. Me sentí una bolita aquí y tengo miedo de ir a un médico. Muchos dicen, yo tengo miedo a que se me muera un hijo. Muchos vivimos con ese miedo profundo en el corazón. ¿Cuál es tu temor? Yo te invito a que hoy lo saques delante de Dios, porque eso es importante para que seas sano. Y en ese momento dice la Biblia que Jesús los confronta y le dice, hombres de poca. ¿Cuál es el problema? ¿Tener miedo? No, querida familia, el problema no es el miedo. Aquí hay dos puestos, por favor, pueden venir aquí adelante. Por favor, vénganse aquí adelante para los que... El problema radica en que si tu miedo dirige tu vida, te va a hacer actuar de una forma inapropiada. Esto quiere decir que los discípulos buscaron al Señor desde su miedo y no desde la confianza de que Él estaba en la embarcación. Ahora te pregunto nuevamente en esta mañana, ¿quién está en la embarcación de tu vida? Y si Él está en la embarcación de tu vida, ¿qué te parece si le damos un fuerte aplauso y le decimos, yo tengo confianza? Me decía el otro día alguien a quien aprecio mucho y admiro mucho, que es un hombre de más de 45 años, dice, por primera vez en mi vida tengo ganas de emigrar del país, de irme del país, porque hay una sensación de miedo social.
por lo que está ocurriendo, y bombas y la delincuencia. Y yo sé que todo eso es parte de lo que estamos viviendo, pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién está en el bote de nuestro Ecuador? ¿A quién tienes en el bote de tu vida? Depende de esa respuesta para que tú hoy te vayas con la confianza y la certeza de que a pesar de las tormentas, el Señor está allí. O te vayas todavía con la duda de, ¿qué va a pasar si mañana me ponen una bomba cerca de la casa, me asaltan o algo ocurre? También dice la Biblia que el Señor Jesús se levanta y reprendió a los vientos y al mar. Y dice la Biblia que se hizo gran bonanza. ¿Se acuerdan que antes había una serie llamada Bonanza también? ¿Quiénes vieron Bonanza? Ah, no estoy solo hoy, qué bueno, vemos algunos. ¿Quiénes vieron Daniel Boone? ¿Se acuerdan? Ahí no se hagan los jovencitos, que algunos aquí son de mi leva, ¿no? Y hasta mayores. Bonanza, Daniel Boone eran héroes de nuestra época, ¿sí o no? El Gran Chaparral, muy bien, oiga, muy bien. Tenemos que irnos a ver esas series donde habían héroes que eran hombres y mujeres comunes y corrientes. Muchas veces pensamos que héroe es aquel que hace cosas sorprendentes. Tú puedes ser un héroe, porque todos tenemos la oportunidad de hacer cosas que otros no harían. Esta semana ocurrió algo bastante particular. Diagonal aquí a la iglesia hay una casa en donde están dos viejitos. Muchos de ustedes tal vez los conocieron. Ellos tenían una tienda, ya la cerraron. Pero el día lunes, si no me equivoco, lunes o martes, vi un carro de cuerpo de bomberos afuera. Así que me acerqué y le pregunté al bombero qué pasa. Estaba un familiar de los viejitos y él me dijo, mi hermano acaba de fallecer. Uno de los viejitos falleció. Y mi hermana está adentro y no puede abrir la puerta porque se cayó. Y estamos tratando de abrirla. Y la puerta no se abre porque estaba cerrada con una contrapuerta, con no sé cuántos candados. Y los bomberos estaban tratando de abrirla y no lo lograban hacer. Y comenzaba a haber un olor a quemado. Así que, como conozco la infraestructura de estas casas, le dije al bombero, oiga, ¿qué le parece si mejor nos vamos por la parte de atrás? El bombero era un hombre alto, de unos 2 metros, grande, imagínate yo al lado de él. Y él me dice, no, porque si es un techo, yo por mi cuerpo posiblemente me caiga, porque soy muy pesado. Y yo le dije, no importa, présteme la escalera, yo peso ligero, yo no tengo problema, yo soy un gato. Yo me subí el techo y llegué a la parte de arriba, una escalera angostita, me subí y era losa. Yo cuando llegué a la losa le dije al bombero, ¡ey, es losa! Ya vaya usted, ya está arriba y vaya. Yo dije, por metido, bueno. Inmediatamente bajé por la otra escalera, cogí la escalera, la lancé y me fui por la parte de atrás. Efectivamente, la señora me reconoció, me dijo, pastor, no puedo levantarme porque me cayó un pedazo de madera aquí, un pleibo, y no puedo levantarme. Y la olla estaba calentando agua, estaba hirviendo agua y ya se apagó, entonces se fue a incendiar y ya olía quemado, ya se había consumido el agua, olía quemado. En ese momento llegó otro chico que trabaja aquí con nosotros, también se subió a la escalera y me dijo, bueno, vamos a hacer algo, apaguemos el tanque de gas, quitamos el tanque de gas y bueno, gracias a Dios, un peligro menos, porque un poquito más y eso se hubiera podido incendiar. Ahora rescatar a la señora, había muchos candados, había una cadena, nos tocó venir a ver un cincel, un martillo. Aquí al frente tenemos una ferretería, no tenían un bendito cincel, un martillo, nadie tenía. ¿Saben qué era lo más curioso? Que yo me asomaba por la ventana, y le decía, por la terraza y le decía, ¿alguien tiene un cincel? ¿Alguien puede venir a ayudar? Los bomberos, pero ya hágalo usted, ya usted está arriba. Y yo creo que eso pasa comúnmente. Mira, mucha gente dice, alguien tiene que hacer algo, pero nadie hace nada. Alguien tiene que acabar con la delincuencia. Alguien tiene que hacer algo con las drogas. Pues sabes que tú y yo somos ese alguien. No te vengo a hablar desde el sentirme un héroe porque no lo soy. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Cogí, rompimos un candado y abrimos la puerta y salvamos a una anciana. Eso es todo lo que teníamos que hacer. ¿Un acto heroico? No. Simplemente hacer lo que tenemos que hacer. Y no excusarnos, decir que otro lo haga. Tú y yo podemos hacer la diferencia cuando se nos presente la oportunidad. Amén. Entramos a la casa, ayudamos a la anciana y el cuerpo de socorristas llegó, la revisaron, ella estaba bien,
la llevamos a su cama y cuando la estábamos acostando, la anciana se me abrazó y me dijo, pastor, mi hermano se fue hace un momento. Al hermano y a ella le compartimos hace tiempo, cuando compramos la casa, cuando llegamos acá le compartimos. Entonces yo le explicaba que su hermano ya está en el cielo, que lo único que seguro que tenemos en la vida es la muerte, pero que lo único que nos puede confortar en estos momentos de dolor es saber que su hermano ya descansa en la presencia de Dios. ¿Y saben qué? Más que el rescate de ella, fue el haber llenado de paz su corazón con esto que te estoy compartiendo. Mira, tal vez mañana se te presente a ti la oportunidad de compartirle a alguien, compártele, porque no sabemos qué vaya a pasar mañana. No sabemos cuánto tiempo tenemos de vida. En medio de esta tormenta, el Señor Jesús dice en la Biblia que reprendió el viento y el mar. Ahora, reprender no es igual que hablar. Si hay una diferencia, ¿verdad? Cuando tu hijo está haciendo algo inapropiado, ¿tú qué le dices? ¡Ey! No hagas esto. Ya te dije que no dejes los zapatos botados, ¿sí o no? Al desordenado de tu marido, ya te dije que ahí no son los calzoncillos, los calzoncillos, la ropa sucia allá ahí. ¿O no? Es reprender. ¿Qué significa reprender? Cuando tú hablas con autoridad acerca de algo que tú consideras correcto, ¿o no? Eso es reprender. Uno reprende a los hijos, reprendes de pronto a un familiar, reprendes a tu marido o reprendes a tu esposa, pero hay momentos uno tiene que reprender. Y en este caso el Señor Jesús se reprendió y le dijo a los vientos, ¿qué estamos haciendo los cristianos? ¡Ay, la delincuencia! ¡Ay! ¡Hay una viejita caída! ¡Ayuden! ¿Qué estamos haciendo? Es tiempo de actuar. Reprender también significa que yo tome la autoridad dada por Jesús y haga lo que tenga que hacer. El otro día vino un muchacho acá a pedir dinero. Siempre viene a pedir comida, dinero. Y en ese momento le dije, mira, yo no tengo plata, no tengo comida, pero ¿sabes qué tengo? Quiero compartirte del amor más grande que te puede ayudar a cambiar la vida. Se llama Jesucristo. Ya me han hablado de Jesús. Entonces, si te han hablado de Jesús, ¿por qué no cambia? Y comienza a hablarle. Ni lo que quiero es plata. Mira, en el nombre de Jesús, yo te reprendo para que dejes la droga y enmiendes tu vida. Ya, usted me está juzgando. No te estoy juzgando, quiero ayudarte. Pero plata no te voy a dar. Pero te puedo dar algo que me ayudó a mí y ayudó a muchos. Entonces el muchacho se quedó como en duda y cogió y se fue. Aprendamos a reprender. El otro día quisieron asaltar a una chica y ella dijo, te reprende en el nombre de Cristo. ¿Y sabes qué pasó con el ladrón? Se fue. Hablar con autoridad, porque tienes a Jesús en tu corazón. Y eso te da a ti el poder para hablar a otros, no para repelar. Reprender es diferente. No reprendes a la persona, reprendes al que está influyendo en la persona. Y esto no significa un concepto evangelio. No, el Señor Jesús ¿reprendió a quién? Imagínate esa escena. Está el Señor Jesús con sus discípulos en el bote, ellos con miedo. Él se para en el filo del bote y le dice al mar y al viento, cálmense, paz. Y se calmó. Si la escena la hiciera una persona común y corriente, imagínate, se para alguien ante el viento y en el nombre de Jesús, cálmate. ¿Tú qué dirías? Llamen a Lorenzo Ponce, llamen al Neurociencias. Se volvió loco. Pero el Señor Jesús lo hizo. Ten mucho cuidado de que el miedo te haga olvidar quién eres. ¿Quién eres? Yo te invito a que pienses quién eres. Yo quiero pedirte que pongas tu mano en el pecho y di, soy un hijo de Dios. El que tiene a Cristo en su corazón es un hijo de Dios. Y si tienes a Cristo en tu corazón, eres un hijo de Dios, tienes autoridad. Pero tienes que apropiarte de eso. Y es allí donde entra escena, para mí algo muy importante que yo aprendo de los niños. Los niños, cuando han crecido en un ambiente de confianza y una buena paternidad, sienten esa autoridad. Así que el otro día, los viernes en la escuela de mis hijos, en el bar, en la cafetería, hacen pizza. Y el jueves en la noche, mi esposa le pregunta a mi hijo, mi amor, ¿qué quieres que te envíe de comer mañana, de break? Y el niño le dice, no me envíes nada, mamá. ¿Y por qué? Porque mañana voy a comer pizza. Y le dice a mi esposa, ¿y quién te va a invitar pizza? No, nadie. Yo voy a ir al bar y voy a comprar. ¿Y quién te dio la plata? Nadie. Yo compro en el nombre de mi papá y que le cobren a mi papá.
Y miren, un niño la tiene más clara que muchas veces los adultos. ¿Quién es tu papá? Cuando tú entiendes quién es tu papá, te apropias de esa autoridad que Dios te ha dado. Y entonces, a pesar de los miedos, a pesar de los vientos, a pesar de las dificultades sociales que podamos atravesar o familiares, tú tienes autoridad para decirle a tus problemas, no me van a vencer. Voy a seguir adelante, a pesar de la enfermedad, a pesar de que me sienta débil, te levantas y yo voy a seguir y no me voy a dar por vencido porque Jesús está conmigo. El Señor es mi fortaleza. Amén. En medio de la enfermedad que ha tenido mi esposa, muchas veces después de una quimioterapia, ha sido muy difícil para ella levantarse. Pero algo que yo he aprendido de ella es su fortaleza. Y yo la molesto mucho en esto, pero la molesto con amor, con cariño. Ahí está de Gatúbel, de Batichica. Pero yo le digo que a veces parece súper ratón, porque ella, a pesar de estar con una quimioterapia, está haciendo cosas. Y yo le digo, pero descansa. Y no me enfermes, me dice. Déjame que yo necesito hacer algo para no enfermarme más. Eso me parece a mí muy desafiante. Porque hay personas que medio tienen una gripe, llamen al abogado para hacer mi testamento. Y eso a mí me ha desafiado porque normalmente los hombres tenemos la tendencia a ser un poquito más flojos que las mujeres, ¿sí o no? El otro día hicieron un estudio, hicieron una prueba y un muchacho contaba en sus redes sociales que el médico le dio un medicamento que le dijo, mira, este medicamento te va a ayudar a ti en los problemas estomacales, pero vas a sentir los mismos estragos que una mujer siente cuando está menstruando. El muchacho tuvieron que llamar al 911. Literal, en serio, esto es la vida real. Le decía, es que yo me sentía morir con ese cólico. Yo no sé cómo hacen las mujeres. Si yo menstruara, no trabajo un mes. Pero las mujeres, ¿cómo están en su menstruación? Tranquila. Me duele una pastillita, dale un poquito. La verdad es que tenemos que aprender a ser fuertes en la vida. Y no tirarnos a morir a pesar de las adversidades. Amén. Ahora quiero terminar con esto. Dice la Biblia que los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. ¿Acaso los delincuentes no obedecerán al Señor? ¿Acaso la delincuencia no se somete a Dios? Y aunque tú me digas, pero ¿qué pasa con todos los casos que vemos? ¿Por qué no podemos analizar? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia para hacer la diferencia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes para poder cambiar la situación social que estamos atravesando? Dice la Biblia en Juan 3:16, porque tanto amor, ayúdenme a leerlo, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice la Biblia que el Señor ya murió por ti y por mí. Y nos amó con un amor eterno. Tú y yo no estamos solos. O como dicen algunos por allí, no estamos guacharitos. Lo tenemos a Él. Él es nuestro superhéroe. Pero además de que Él es nuestro superhéroe, Él nos da un mandato. Juan 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿de qué manera tú expones tu vida por tus amigos? Cuando salvamos a esa anciana, me ponía a analizar. Mi esposa, yo llego y le cuento, y me dice, tú deberías escribir un libro con tantas cosas que te tocan vivir. Y luego, es que si mi vida no es aburrida por una sencilla razón. No soy de los que se paraliza por el miedo. No me llames valiente, sino que aprendí hace tiempo que no se puede paralizar por el miedo, porque tu miedo puede costar una vida. Hace muchos años atrás, yo tendría 18 años, cuando hubo un incendio cerca de mi casa. Me acuerdo que había un viejito que vendía caramelos en una esquina, el viejito Tony, así le decíamos. Y el viejito Tony vivía al lado de esa farmacia en una casucha vieja de madera,
sacaba todos los días sus caramelitos, le comprábamos, le ayudábamos. Pero un día hubo un incendio en esa casucha. Eran 2 o 3 de la mañana. El incendio comenzó en la parte de atrás de esa casa. Se comenzó a incendiar también una casa aledaña. Llegaron los bomberos. Sacaron a todas las personas de las casas aledañas. Pero en medio de las personas no estaba el viejito Tony. Y recuerdo haberle dicho a un bombero, falta un anciano que vive aquí. Yo era un muchacho. Y me acuerdo que el bombero me dijo, ya sacamos a todos. Y yo le dije, no, falta el viejito Tony. Y él me dijo, no vas a atravesar. Yo creo que me vio la pinta y pensó que era choro. Porque sí, está 2 de la mañana, imagínate cómo estaba, en pantaloneta, en ropa de dormir. Y me vio la cara y entonces pensaba que yo iba a hacer algo inapropiado. Yo vengo del suburbio. Así que no pude entrar a rescatar y yo dije, de pronto ya me dio miedo. A las pocas horas sacaron al viejito Tony muerto. Murió asfixiado. Yo ahí me prometí que en lo que dependería de mí, no iba a permitir que alguien más muriera, si dependería de mí. Ya van varias veces que me toca meterme a casas, no para robar, por acaso, sino para ayudar. Cuando ha habido accidentes aquí en la esquina, y muchos de ustedes les consta, normalmente salgo a ayudar. No soy ni socorrista ni nada por el estilo, soy muy miedoso, pero he aprendido que el más miedoso de los miedosos tiene que aprender a afrontar sus miedos y hacer la diferencia. ¿De qué manera tú vas a hacer la diferencia? Dice la Biblia que podemos hacer la diferencia cuando damos nuestra vida por nuestros amigos. Ahora, ¿el compartir de Jesús también da miedo? Claro que da miedo. ¿Da miedo o no da miedo? Sí da miedo que te rechacen, que te digan que no. Pero estoy acostumbrado a que me rechacen. Durante 10 años mi esposa me rechazó. Hasta que por cansancio dijo, ya. Y aquí estamos. Mucha gente te puede rechazar, pero ¿sabes qué? Aunque te rechacen, tarde o temprano, la puerta se abrirá para que Jesús te utilice y seas un instrumento de bendición para la vida de alguien. Tú puedes ser un superhéroe cuando te dejas usar por Dios.